Oye, está otra vez la montaña, aún está húmedo y está espectacular, pero espectacular. Está empezando a amanecer, son las 7 y cuarto de la mañana más o menos. Bueno, pues os dejo el vídeo de lo que fue la Ultra Mediterránea por ahí arriba, ¿vale? Pero un resumen rápido es que era nuestra primera incursión o primer intento en hacer 100 millas y no lo logramos, aunque bueno, casi que la cuento como entre comillas que sí, ¿vale? Porque llegamos al kilómetro 125 cuando nos quedaban unos 38 kilómetros para acabar y 1500 positivos, pero se neutralizó la carrera porque la Generalitat dio la... mirad el sol, dio la alerta roja y tuvieron que suspender la carrera. Así que llegamos al kilómetro 126, creo que fue. Llevábamos 23 horas de carrera. Así que bueno, en principio con nuestros pequeños achaques, pero bueno, íbamos bastante bien y salvo que hubiese habido algún tipo de caída o eso, lo hubiésemos acabado. Así que no damos por hechas las primeras 100 millas, pero digamos que la prueba fue más que positiva. Y ahora os explico un poquito las cosas positivas que sacamos, que fueron muchas. Ahí está el sol. Espectacular, ¿eh? Día del padre hoy y mi autorregalo. Bueno, lo primero, una de las cosas positivas fue que realmente, entre comillas, no era una carrera que estaba programada, con lo cual me planteé en la salida de las 100 millas prácticamente sin que solo lo supiese mi entorno más cercano, mi mujer, Abelardo y poco más gente. Lo cual puede parecer una pijada, pero es cierto que iba sin la presión que he ido a otras carreras. A ver, presión, entenderme cuando digo la palabra presión, pero durante la preparación, entre comillas, ¿vale? Ahora os explicaré. No tenía la presión esa de que todo el mundo te pregunta que cómo lo llevas, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Porque realmente nadie lo sabía. De hecho, me apunté a la carrera el último día antes de que cerrasen las inscripciones. Vale, evidentemente alguien dirá que no me conozca, dirá, ¿pero dónde vas? Apuntándote a 100 millas, sí, así el último día y a prácticamente una semana antes de la carrera. No, ¿vale? Tiene su explicación. Yo, esto ha sido en enero, ¿vale? Yo el año pasado hice más de 3.000 kilómetros y más de 150.000 positivos, ¿vale? Entonces hice varias carreras de 100 kilómetros, con lo cual, pues bueno, digamos que el entrenamiento estaba ahí. Solo había que decidirse. Vi que había llegado bien a enero, bastante bien, y pues bueno, decidí que con el volumen de kilómetros que tenía y demás, que podía intentarlo. Así que me vino muy positivo porque no tenía esa autopresión, vamos a llamarlo así, autopresión que nos ponemos, ¿vale? Cuando tenemos una carrera ya fijada con mucho tiempo, gente preguntándote, etc, etc. Y creo que fue muy positivo porque me sirvió para tomarme la carrera con muchísima tranquilidad. De hecho, creo que es la carrera que mejor he gestionado y con mayor tranquilidad he gestionado. Vale, el segundo acierto, por decirlo de alguna manera, que tuve fue que enfoqué la carrera por etapas. Vale, dividí la carrera en 13 etapas, coincidiendo con
con los pueblos, ¿vale? Con los avituallamientos que había en los pueblos. Los avituallamientos intermedios, digamos que los obvié a efectos mentales, ¿vale? Entonces sabía que de tal pueblo a tal pueblo había 20 kilómetros y esa era la primera etapa. Lo que hubiese entre medio me daba igual. El objetivo era llegar al pueblo. Y la verdad que me vino bien porque digamos que sí que es cierto que lo piensas, porque lo piensas lógicamente. Llevo 60, llevo 70, llevo 80 kilómetros. De hecho, otra de las cosas que hice fue en cada pueblo más o menos, pues hacer un pequeño reel a modo de autodefensa, ¿vale? No es por una cuestión de redes sociales ni nada, sino por autodefensa, en plan, venga, kilómetro 60, este es el careto que llevo, kilómetro 90, este es el careto que llevo, y tal, ¿vale? Pero el hacerlo así por etapas me vino muy bien porque no iba pendiente había estudiado bien las etapas, lo que había de cada etapa a cada etapa, ¿vale? Eso sí que lo hice. Y pues me vino bien mentalmente porque no llevaba la carga de hostia, me quedan no sé cuántos kilómetros. Así que en ese aspecto, súper guay, porque además al final vas haciéndote la idea de, coño, pues ya voy por la etapa 6, bueno, la cosa ya va cogiendo forma. O sea que bueno, en ese aspecto, fenomenal. Creo que fue un acierto en dividirlo de esa manera, coincidiendo teníamos la suerte que esta carrera pasa por pueblos y al coincidir por pueblos, pues me vino bien en ese aspecto. Otro dato muy importante y que creo que acerté completamente fue el tema del material, principalmente en el tema de zapatillas, ¿vale? Lo demás he llevado lo de siempre, que bueno, lo podéis ver en otros vídeos, lo que llevo, chaleco Salomon, en fin, todas esas cosas que llevo. Pero en el tema de las zapatillas sí que es cierto que durante todo el año, todas las ultras que hice, ¿vale? El año pasado hice Andorra, fui a Valle de Tena, fui a Piut en Austria. Todas las carreras las hice o bien con las Merrell Agility Peak o bien con la Trabuco 13. Y en los entrenamientos utilicé mucho la zapatilla, que también la tenéis la review en el canal porque me encantó, pero la utilizaba mucho la Vestar Gepard, la casa Vestar de Mallorca, una casa de montaña, que es la Gepard, es la primera zapa que tienen que fabricaron de trail y tal. Bueno, no os voy a dar la vara con la zapa, si queréis lo buscáis por ahí en el canal, que está una revisión. Y digo por qué acerté, porque normalmente en los entrenamientos largos que había hecho, cuando metía a lo mejor 32.000 y pico positivos, siempre cogía esa zapatilla porque me siento muy seguro con ella en la zona de Piedra de Alicante. Tiene una suela que te aísla mucho, suela entera, vibra, estabilidad para mí, ¿vale? Ya sabéis que las zapatillas son como los culos, que cada uno tenemos el nuestro. Entonces, después de mucho valorar, lo que pensé fue, bueno, va, si siempre he cogido esta zapatilla para las tiradas importantes, hostia, voy a hacerlo lógico, ¿vale? Y efectivamente, que me pierdo, y efectivamente tiré por la lógica, que fue, venga, pues me llevo estas zapatillas, terreno de piedra, tal. Y la verdad que fue todo un acierto porque se comportaron genial, fui súper protegido en las zonas de piedra y demás, con lo cual fue una lección de 10, que en otras ocasiones la había desechado porque sí que es cierto que es más pesada y demás y tal. Es una zapatilla robusta, ¿vale? Una zapatilla de las de antes, pero teniendo en cuenta que aquí va a primar más el resistir que el correr, ¿vale? Decidí seguir con la zapatilla y seguí con la zapatilla hasta el kilómetro
creo que fue 80, donde estaba la primera bolsa de vida, que la tuve que cambiar, ¿vale? Porque habíamos cruzado ríos y demás y la cambié. La última parte la hice con la Trabuco 13, que bueno, a mí me funciona bien, pero ya os digo que la lección principal fue, sí, creo que muy acertada. Otra parte fundamentalísima, y no os podéis imaginar que hasta qué punto me di cuenta de la importancia de esto, fue que es la primera carrera que hago de ultras que por circunstancias de la vida coincidió que tenía días de vacaciones y me cogí 3-4 días antes de vacaciones y me pegué una pancha a dormir y a descansar que no os podéis imaginar. Lo único que hice esos días fue llevar a los niños de un lado para otro, dormir, comer y ya está. Nada de estrés de trabajo, descansos por encima de las 8 horas todos los días, y eso fue fundamental porque llegué a la carrera con la energía al 100%. Es cierto que la gente como nosotros, pues esos son lujos que nos podemos permitir, pero bueno, sí que es cierto que si alguna vez, ya sabéis que mi reto es correr el Tor 330, pues ya sé que una cosa importante es, aparte de los días que estés en carrera, los días anteriores poder estar en una situación de relax máximo y de recarga de energía. Eso fue súper importante. Bueno, el vídeo es a modo, entre comillas, lo que fue mi experiencia de cara a las millas, ¿vale? Pero también sirve, pues creo que puede servir para que lo intente la primera vez, que coja cositas. Yo para estas cosas siempre digo lo mismo. Lo que a mí me funciona no es lo que te va a funcionar a ti, pero sí que puedes coger, ostras, pues mira esto que ha dicho, esto tal. De eso se tratan los vídeos, no que mi verdad es la que es, ¿vale? Bueno, vamos a subir el cortafuegos, guardamos la cámara y luego sigo contando. En la GoPro no se aprecia bien, pero aquí hay una pedazo cuesta que te flipas. Y aún queda otro trozo igual que este, peor. Bueno, primera parte del cortafuegos hecha. Ahora vamos a por la segunda, allí arriba, que es más dura todavía. Otra de las cosas fundamentales y que hice de lujo fue la gestión de la carrera, ¿vale? Yo eran mis primeras 100 millas, con lo cual el reto era llegar antes de las 37 horas y llegar vivo, que era el tiempo máximo, ¿vale? Sí que es cierto que me había marcado unos puntos temporales por llevar un control un poco de dónde, en qué situación estaba exactamente, ¿vale? Y lo había puesto para 34 horas, creo que eran, ¿vale? Durante toda la carrera me mantuve 2 horas por encima de por debajo de las 34 horas, ¿vale? Iba a ritmo, o sea, que iba a ritmo de acabar sobre unas 31 horas, sí, más o menos 31 horas, 32. Bueno, de hecho, a ver, al final quedaban 38 kilómetros y 1400, 1800, llevamos 23 horas, sí, seguramente habría estado por ahí, penalizaría más al final, ¿vale? Pero bueno, habría estado por el tiempo ese. Entonces, sí que es cierto que, o sea, por debajo del tiempo ese, 31 horas yo creo que podría haber estado. Que yo sabía que sí que podía ser un tiempo real, por lo que había hecho en otras carreras, estar a lo mejor en las 30-31 horas, pero no me había puesto esa presión. Y cuando vi que llevaba 2 horas por encima del tiempo que había previsto, tampoco me volví loco y eufórico, en plan, hostia, voy de lujo, venga, voy a darle caña. No, tenía un plan en la cabeza y continué con el plan. De hecho, hay un momento
que podéis ver en el vídeo en la carrera, en uno de los avituallamientos, en el kilómetro 100, o que me desubico y todo, y le digo a Abelardo, coño, he perdido las 2 horas que llevaba de adelanto y tal, y era porque estaba en otro avituallamiento más lejano del que pensaba, ¿vale? O sea, ya estaba un avituallamiento por delante del horario que creía, pero aún así, o sea, siempre me mantuve en ritmo cómodo, sé que podía ir más rápido, pero me mantuve en la idea de he venido a acabarla, y vengo a acabarla antes de 37 horas, que es mi primera vez. Entonces no me volví loco, ¿vale? Porque muchas veces nos vemos bien de tiempo y decimos, ah, venga, hostia, vaya tiempazo que le llevo. Y empiezas a apretar y 10 kilómetros más adelante a tomar por saco la bicicleta. Cascas porque te olvidas de comer, te olvidas de mil historias y petas. Entonces seguí el plan y la verdad que muy bien. Venga, vamos a arrear la siguiente subida. Bueno, ya hemos hecho la primera subida, 6 kilómetros y 600 positivos. Llevamos a una bajada larga. Voy a intentar contaros las cosas sí, enfocando la bajada, en vez, a ver si se escucha bien, en vez de enfocarme a mí, que soy muy feo y tampoco es más bonito lo que viene. Vale, en cuanto a alimentación, vale, yo tengo la ventaja, es cierto que prácticamente puedo comer cualquier cosa y no suelo tener problemas de estómago. Una de las cosas principales de los problemas que suelo tener en las carreras es que al final tanto dulce me acaba agobiando. No me sienta mal, pero me acaba agobiando, ¿vale? Entonces mi idea era intentar pues tomar el menos dulce posible, y aquí va a estar tantas horas, con lo cual digamos que, a ver, al final llevo muchas ultras y me conozco bastante bien el cuerpo y sé que puedo, entre comillas, hacer pequeños experimentos, ¿vale? Aquí el experimento fue no tomé ningún gel durante la carrera, ¿vale? Y la alimentación fue básicamente, en mi caso, hidratos de carbono bebidos, pero que me tomaba, yo uso Tailwind, que son 50 hidratos de carbono en medio litro de agua. Pues esos 50 me venían a durar aproximadamente unas 2 horas, entre 2 horas y 3 horas. Me tomaba un medio litro de hidratos de carbono, y luego me tomé barritas de gominola, que sí que me molan, ¿vale? Tipo, pues no sé, llevé de varias marcas, pero así tipo de estas de 2,2. Sobre todo me gustan las que son así más tipo ositos, ¿vale? Que no tengan recubiertas de azúcar. Aunque es cierto que me llevé las de Santa Madre, que esas estaban buenas, pero bueno, pero tampoco muchas, a lo mejor una cada 2 horas o por ahí. Luego me llevé unas barritas saladas de chocolate de Gold Nutrition, que esas están súper buenas, ¿vale? Que además esas llevan un poco de cafeína, 50 de cafeína. Yo no tomo mucha cafeína, por no decir prácticamente nada, porque no me sienta bien. Y me tomaba, creo que me tomé 4 de esas barritas, casi a modo de premio, podríamos decir, porque es que me gustan mucho, están muy buenas. Si no las habéis probado nunca, os lo recomiendo. Y luego, en todos los avituallamientos, comía caldo, tortilla de patata. Si había pasta, normalmente lo que hacía era, si había macarrones y tal, lo que hacía era en el mismo vaso porque con tomate y eso va como, pero entonces lo que hacía era en el mismo vaso del caldo, que echaba los macarrones y me lo comía. Entonces, o sea, en todos los avituallamientos comía sólido de ese estilo, muy poquito, ¿vale? Porque fue lo que hice, comer muy poquito, pero siempre vasito de caldo, 2-3 trozos de tortilla, algo de jamón, todo intentando que no fuese dulce. Y por primera vez en mi vida no tomé
Coca-Cola, ¿vale? Me mola mucho tomar Coca-Cola en las carreras. Es la primera carrera en mi vida que no tomo Coca-Cola. Tomé solo agua, agua caldo, agua con gas, que sí que había, y me mola tomármelo así como modo refresco y me sienta bien también. Y luego lo otro que tomé fue había recovery de 226 de vainilla, que los recovery de vainilla me mola. Había recovery en el kilómetro 100, me parece que era por ahí, y me tomé un soflas de recovery de vainilla. Me tomé un caldo, tortilla de patata, 4 macarrones con el caldo y luego de postre el recovery. Eso fue lo que me tomé. Y he de decir que me vino genial porque fui toda la carrera sin la sensación que tengo otras veces de la boca toda pastosa y demás. Fue la verdad que todo un acierto hacer la carrera así. Y es, pues bueno, la idea que me planteo en el futuro es que todas las carreras, en la medida de lo posible, sean así, ¿vale? Es verdad que hay carreras que no tienen avituallamientos tan completos, pero bueno, como ya os digo, como tengo la suerte que no me sienta mal, pues cuando corrí en Austria, lo único que tenían era queso. Pues escúchame, jarté a comer queso allí en Austria, que seguro que no es lo más adecuado, pero ojo, por eso decía antes del vídeo, lo que a mí me viene bien no es que te venga a ti bien, es como hay gente que le gusta hacer el día antes de la carrera, la carrerica esta y tal. Otros, a mí particularmente eso tampoco me llama mucho la atención. Entonces cada uno, a mí eso me viene bien. Seguramente alguien que tenga el estómago más delicado pues no va a poder hacer como hago yo, que me como embutido, voy comiendo todo lo que pillo por ahí, ¿sabes? En Andorra llevaba el bolso lleno de trozos de fuet y iba comiendo fuet como el que come gominolas. Pues bueno, a mí me viene bien así, pues oye. Pero bueno, ya os digo, porque me conozco y con el paso de las carreras pues he visto que me viene mejor y que no me viene mejor. Y en este caso hice, no es un invento, porque no es un invento, pero fui un puntito más de lo que hago normalmente en cuanto a nutrición. Y me vino de fábula. No tuve ningún momento de bajón de picos ni nada. Al final, yo sé que por mis ritmos, la ingesta de hidratos de carbono que necesito, pues más allá de 50 es absurdo, ¿vale? Porque a los ritmos que va hoy sé que no me hace falta. Y de hecho, cuando hago entrenos que hago a ritmos de ultra, puedo hacer 6 horas de montaña y no zamparme nada. ¿No es lo adecuado? Pues no lo sé. Pero bueno, yo lo que digo es que es importante no saturarse de dulce que luego te impida seguir comiendo, ¿vale? O sea que en la medida de lo posible mi recomendación es que siempre que puedas tires de todo lo natural que haya por allí, que sepas que te sienta bien, o entrénalo, ¿vale? Yo muchas veces me traigo bocaditos de jamón york, de no sé qué, de lo que sea, ¿vale? Acostumbra al cuerpo a correr. Hago mucho media hora antes de salir a correr, me como un yate como de estos y tal, por ejemplo. Bueno, acostumbro al estómago a trabajar mientras corro. A ver qué senda súper chula para bajar. Y luego la última parte también que para mí fue muy importante fue pues que realmente llegaba a la carrera, considero, con una madurez como corredor bastante importante. Y ojo que venía de hacer 2 cagadas importantes, ¿vale? Pero es cierto que cuando hice la travesera, acordaros que de esto hay vídeos en el canal de todo esto, de todas las carreras. Cuando hice la travesera en el 2024, hice un máster de lo que era sufrir en un trail, ¿vale? Porque la travesera es para darla de comer aparte. Y este año fue muy positivo en cuanto a experiencias, ¿vale? Que
que me sirvieron pues para eso, para al final tener una conciencia de corredor que creo y una mentalidad que creo que tengo ahora mismo, que joder, pues fuerte, tío. No soy rápido, pero soy cabezón y fuerte, ¿vale? Porque en Andorra estuvimos 30 horas allí, una carrera durísima por el tiempo y por la noche que nos hizo, que fue yo diría que si no las peores horas que he pasado en un trail, con viento y lluvia y a 3000 metros, que telita. Y luego en Piut, en Austria, pues aprendimos a gestionar, que yo creo que era la primera vez que me pasaba a ir tan pegado al tiempo, ¿vale? Porque el tiempo era muy justo y con la presión del tiempo y demás. Y luego, pues antes de esta carrera tuvimos dos grandes cagadas. Fuimos a Valle de Tena y cuando ya lo teníamos en la mano, que nos quedaba lo más fácil, sin tener ningún problema, la cabeza voló por los aires y nos retiramos. Cuando ya estaba todo lo complicado hecho, ahí fue una enseñanza que luego, pues bueno, uno lo tiene que pensar en frío, qué coño pasó y demás, y fue una enseñanza muy positiva. Y después, seguramente fruto de lo que me había pasado en Tena, pues fui a Costa Blanca, que allí sí que salía a intentar hacer tiempo, pero también me di cuenta que hacer tiempo en una carrera de 100 kilómetros no significa tener que salir a toda hostia, ¿vale? Hice mis mejores marcas subiendo el Puy Campana, y si algo me había dicho Abelardo, que era hay que cuidarse en las bajadas, porque además yo no soy buen bajador, no se me da bien, pues por crecer, al verme, que es un poco lo que os comentaba antes, al verme con que iba tan de lujo de tiempo, que es que incluso iba entre los primeros, que yo creo que, o sea, iba el 17, que para mí es como 17, 18, como vamos, como haber ganado la carrera, pues bajé el Puy Campana como si se acabase la carrera en el helipuerto, y la consecuencia fue que me pegué una hostia, me hice una raja en el muslo, y aunque aguanté casi 17 kilómetros más, al final me tuve que retirar a los 27 kilómetros de carrera, con lo cual salí todo follado y no me sirvió para nada. Así que todo eso y todo lo que había aprendido, llegué a la carrera concentrado. También la ayuda de tener a alguien esperándote los avituallamientos como Abelardo, que al final sabes que si te entran los bajones, pues te va a sacar a patadas en el culo del avituallamiento. Ojo que nunca no tuve ningún bajón durante la carrera, en plan, hostia, tengo que abandonar. Sí que también tengo muy claro que, y el que diga que no, pues miente como un bellaco, que siempre llega el cerebro para decirte que qué coño haces aquí, vámonos a casa, ¿vale? Pero bueno, como yo ya me he acostumbrado, que sé que eso viene de vez en cuando en la carrera, pues cuando viene le digo, vente para acá y quédate un ratito aquí dándome la brasa hasta que te aburras y te vas. Yo pienso mis cosas y hasta que te canses de mí y te largues y sigo en marcha, ¿vale? Pensar que la carrera salió a las 2 de la tarde y en enero a las 6 de la tarde era de noche, de 6 de la tarde hasta 7 de la mañana, 7 y pico de la mañana del día siguiente fuimos de noche. Y solo porque normalmente si no viene a hablar conmigo, soy una persona que prefiero correr solo a mi bola, hablo de vez en cuando un poquito y tal, pero no, hay gente que, por eso os digo que cada uno, hay gente que dice que en las ultras es mejor ir acompañado o tal. A mí me gusta ir a lo mío. Pues anoche me puse un poco de musiquilla y tal, y ahí fue lo mío. Pasamos una noche chunga, con mucho frío también, y aire y lluvia, pero bueno, se pasó, ¿vale? Y luego gestioné muy bien pues las cosas que me fueron pasando. Cuando por la noche, cuando llovió, que iba mojado, en vez de sabía que faltaban 6-7 kilómetros para el avituallamiento, no me puse más ropa encima
para que no se me mojase y así salir con la ropa seca en el siguiente avituallamiento, y me cambié allí. Bueno, tomé decisiones que creo que durante la carrera que fueron acertadas en cuanto a la gestión, ¿vale? Y bueno, el resultado fue que ciertamente yo creo que es de la carrera que más orgulloso estoy en términos generales, sin haberla acabado, ¿vale? De hecho, es curioso porque en el vídeo lo veis, cuando me dicen que han neutralizado la carrera, yo creo que se disgusta más Abelardo y David, que estaban allí, que yo mismo, ¿sabes? Yo fue en plan, bueno, pues chicos, ya está, hemos hecho lo que hasta donde hemos podido, y ha salido bien la cosa, y vámonos para casa, y ya está, ¿vale? Porque no sé, me sentía orgulloso, me sentía que lo había hecho todo perfecto, y que lo que no está en tu mano, pues oye, ahí ya no puedes hacer nada, pues ya está, nos acabó, pero las conclusiones están ahí y te vas. Me he ido de muchas carreras que he cruzado la meta con una sensación muchísimo más mala de la que me fui aquí en la ultramediterránea, y es con lo que me quedo. Pero hay pocas cosas malas, de hecho solo hay una cosa mala que ahora os contaré, de lo que un fallo que tuve en la carrera. No en la carrera, bueno, ahora os cuento. Ahora os cuento. Vamos a empezar a subir, os cuento el fallo que tuve y ya os dejo en paz. Bueno, el principal fallo que tuve fue muchos meses antes de la carrera, ¿vale? Este año corrí muchísimas carreras, porque hice el CIC en enero, Sierra Nevada, Bosques del Sur, La Osera, Andorra, la Piut en Austria, Valle de Tena, la Costa Blanca. Luego me fui a hacer en solitario el desafío Pata Negra. Pues bueno, muchos kilómetros. ¿Qué ocurre? Que un error mío, que estoy intentando ya trabajar en ello, es que no me gusta hacer fuerza poco antes de las carreras, porque tengo la sensación de que voy a llegar tostado. ¿Qué ocurre? Pues que como hice tantas carreras, me olvidé de la fuerza y no hice fuerza para nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues como me dijo el fisio después de la ultra, porque que aún me estoy recuperando con una sobrecarga en el bíceps femoral, para que lo entendáis bien claro, lo que me dijo es: tienes un motor Ferrari en un chasis de un Seat Panda, básicamente. No se puede explicar mejor, ¿no? Ya sabéis por dónde va. Entonces, el motor iba de puta madre, tenía capacidad, además tengo capacidad de recuperar súper bien y demás, pero la falta de fuerza hizo que amortiguadores, frenos y el resto de piezas del coche pues estuviesen un poco de aquella manera. ¿Qué ocurrió? Fallo mío. En la ultramediterránea hay 3-4 cuestas, bajadas, que son que además las conocía porque yo había hecho de escoba en varios años, y 2 años, o sea que las conocía. Y hay varias bajadas de asfalto que son así, la típica carretera de asfaltada, que es igual que una pared. Vale. Cuando iba bajando por ahí, ya iba pensando: ¿para qué coño voy corriendo por aquí si esto me está destrozando y lo único que voy haciendo es frenar? ¿Vale? O sea, fue un continuo. Ahí vas en esas bajadas tan pronunciadas, pues no te dejas llevar, porque las piernas van más rápido de lo que casi que tú puedes, con lo cual vas continuamente reteniendo. Y pues me hizo castigar mucho en las bajadas. Lo que más retiene pues al final son los bíceps femorales, son los que hacen de freno. Así que es cierto que a partir del kilómetro 100
sobre todo la rodilla izquierda, por la parte externa, como si fuese la cintilla, pero no es la cintilla, ¿vale? A la altura de la cabeza del peroné. Me empezó a dar un dolor horroroso, sobre todo en las bajadas, ¿vale? En las bajadas me dolía bastante. En las subidas y en los llanos bien, pero en las bajadas me dolía. Entonces, físicamente estaba muy bien. Sé que los últimos 30 kilómetros hubiese sufrido por ese dolor, ¿vale? Pero me falló el chasis, ¿vale? Pues bueno, a raíz de eso, este año ahora he empezado y la idea es priorizar la fuerza antes que, entre comillas, correr, ¿vale? O sea, no saltarme ninguna semana de mi par de días de fuerza. Ejercicios sencillos, ¿vale? Porque yo no voy al gimnasio y la fuerza es como mates en el cole, que no te queda más remedio que hacerla, pero no mola un cagao. Pues eso. Entonces hago unos ejercicios, una tabla de ejercicios muy básica, ¿vale? Para mantener, pues eso, los glúteo medio, sobre todo, bueno, toda la musculación, ¿vale? Y pues bueno, porque la idea es que si tienes el motor Ferrari, pues vamos a intentar que el chasis del Seat Panda por lo menos sea el de un Seat Ibiza o un Seat León, al menos, ¿vale? Y ese fue mi principal error, o sea que fue un error mucho antes de la carrera. Y luego en la carrera es verdad que lo estaba viendo cuando estaba bajando y podía ver perfectamente coger y decir, no, pues aquí camino, ¿para qué voy a correr? Si al final no voy a adelantar nada. Porque al final en las carreras ya has aprendido que te castigas donde apenas ganas, y cuando puedes correr resulta que ya no puedes levantar los pies y no avanzas tampoco, ¿vale? Entonces un poquito, pues esa fue la conclusión que saqué. Así que en términos generales, esa es las cosas y las ideas y lo que os puedo contar de las primeras 100 millas, mis recomendaciones, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda o que me queráis preguntar de alguna cosa que utilicé o yo qué sé, lo que sea, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Hay sitios que, sin saber uno muy bien por qué, te atraen, tío, como si fuesen imanes. Este es mi sitio de Alicante, la cima del Despeñador. No es ni la más alta, ni seguramente la más bonita, ni no lo sé, la verdad. Pero es un sitio donde me podría quedar todo el día sentado aquí mirando para el horizonte sin hacer nada. No sé por qué, tío. No sé. Otra cosa que también se me olvidaba comentar en el vídeo, que en cuanto a sueño en la carrera, ¿vale? Al final decidí, creo que era sobre el kilómetro 100 o por ahí, cuando llevaba unas 20 horas más o menos, en uno de los avituallamientos que había un sitio para quedarse, o sea, para poder tumbarse un poquito. Me tumbé 10 minutos, si llegaron, si fueron por ahí más o menos. No tanto porque tenía sueño, pero claro, al final, joder, después de tantas horas por la noche, que por el día tienes que ir concentrado, pero por la noche ya tienes que ir hiperconcentrado, pues necesitaba que la vista y todo descansase un poquito. No llegué a dormirme, pero bueno, pude cerrar los ojos y descansar la vista, y la verdad que me vino muy bien. Lo que sí que hice, que era algo que ya llevaba de casa planeado, era intentar, en caso de dormir, que fuese cuando ya fuese de día, ¿vale? Para que no me costase, me diese menos pereza, por decirlo de alguna manera, porque por la noche pararse y tal y luego arrancar es un poco más complicado. Entonces era por la mañana, yo creo que serían sobre las 9 o las 10 de la mañana cuando dormí esos 10 minutos.
Y bueno, Abelardo dice que cuando salí de ahí, de echar el pegazo ese de 10 minutos, que salí con otra cara. O sea que bueno, se supone que bien me hizo. Así que, venga, seguimos.